en el análisis y la validación de diferentes índices de riesgo de peligro de incendios. Esto me llevó a tener ganas de seguir indagando en las metodologías de estos algoritmos y entonces cursé un máster en técnicas estadísticas en la misma universidad. También se me ofreció la oportunidad de trabajar en el departamento de bioestadística, donde seguí desarrollando este tipo de metodologías estadísticas en base a predicción y gravedad de incendios forestales. Actualmente tengo una beca FPI Severo Ochoa, cuyos directores son Eloy Revilla y Miguel Clavero, que lleva por título el uso de datos heterogéneos para la delimitación de áreas de distribución de especies. Para introducir esto, un área de distribución es una construcción conceptual que delimita el área donde está presente una especie o un taxón. Por lo tanto, no es una entidad real, sino que es una abstracción y son estructuras espaciotemporales y dinámicas. Son conceptos centrales de disciplinas como la biogeografía, la macroecología o la biología de la conservación, y además tienen usos importantes a la hora de describir patrones de distribución, patrones de biodiversidad, en la gestión y conservación de los recursos naturales, también para identificar áreas prioritarias o incluso las relaciones evolutivas espaciotemporales. La problemática que acarrea el concepto de área de distribución es que, por un lado, tenemos lo que son las áreas de distribución reales, que utilizan ocurrencias en base a métodos geográficos para delimitar áreas de distribución de una especie, y por otro lado tenemos las áreas de distribución potencial, que también utilizan estas ocurrencias y a mayores predictores medioambientales que en base a modelos de distribución de especies nos generan áreas predictivas de donde se puede encontrar esta especie. En este caso nos vamos a centrar única y exclusivamente en las áreas de distribución real. Además, existen a día de hoy multitud de fuentes de información heterogéneas, existen diversidad de metodologías como pueden ser los métodos geográficos o método de experto, y siempre está condicionado por la escala espacial que estamos utilizando. En base a todo esto nos planteamos 5 objetivos y que voy a ir detallando uno a uno cada uno de estos. El primer objetivo es el de definir las áreas de distribución de especies, los enfoques actuales, métodos comúnmente usados y las limitaciones que tiene cada uno de estos métodos. Entonces, estamos en una era que es la era de la información, donde tenemos a nuestra disposición gran cantidad de información de ocurrencias de especies que vienen de revisiones de literatura, de colecciones de historia natural, información recopilada de muestreos, encuestas específicas, repositorios online, web of science de Citizen Science, como puede ser, por ejemplo, eBirth, etc. Entonces, en base a toda esta información, ¿cuáles son los algoritmos geográficos más comúnmente utilizados para generar áreas de distribución de especies? Para ello, lo que hacemos es una revisión bibliográfica y intentar conocer qué es lo que se está utilizando hasta ahora. Realizamos 3 búsquedas. La primera de ellas nos centramos en ver hasta qué punto los artículos científicos presentan información explícita en cómo se generan estas áreas de distribución. Para eso nos vamos a la WOS y obtenemos un total de 10.419 artículos que trabajan con áreas de distribución. Se seleccionan 2.034, que son los que trabajan con áreas de distribución real, y de todos ellos tan solo 134 son explícitos a la hora de describir cómo se generan estas áreas de distribución. En una segunda búsqueda nos vamos a encontrar cuáles son los algoritmos que se están utilizando mayormente y de nuevo obtenemos 1.137 artículos que construyen áreas de distribución de especie, de los cuales tan solo 114 son claros a la hora de describir cómo estos algoritmos se están generando. Y ya una tercera búsqueda en la que vamos directamente a encontrar 20 artículos científicos por cada uno de los métodos anteriores que hemos obtenido para llegar a comprender cómo realmente se trabajan estos algoritmos. Entonces, como primer resultado de esta primera búsqueda, sabemos que el 95% de los artículos científicos no proporcionan información suficiente sobre los procedimientos que se siguen para generar áreas de distribución. Y de ese 5% de artículos que sí son explícitos, el 85% se han realizado a partir de los años 2000 y el grupo más estudiado ha sido el de los mamíferos. Para los resultados de la segunda búsqueda tenemos que los algoritmos más utilizados son los que se presentan en esta tabla, siendo el método cartográfico y el método del mínimo polígono convexo los más utilizados hasta la actualidad. Y en la tercera búsqueda pues nos centramos en las construcciones de estos métodos y las ventajas y desventajas que acarrean cada uno de ellos. El primero, que es el mínimo polígono convexo,
trata de englobar todas las ocurrencias en un único polígono, por lo tanto no tiene en cuenta la fragmentación de áreas. El segundo, que es el Alpha Convex Hull, es una generalización del anterior, donde tiene en cuenta la convexidad a la hora de delimitar el polígono. El siguiente sería el método de kernel, que da pesos específicos a cada una de las ocurrencias dependiendo de la distancia entre puntos, y luego se generan unas isopletas en base a la riqueza de especie. El método cartográfico, que es un grid donde nosotros colocamos en una superficie y marcamos como presencia cuando hemos avistado esa especie que estamos estudiando, o sin nada cuando no existe ocurrencia. Un método aerográfico, que coge cada una de las ocurrencias y con un radio de X distancia marca un buffer alrededor de él y considera que esa es el área de distribución. Los métodos Local Convex Hull, que son 3, el K, R y A, que son generalizaciones del kernel. K tiene en cuenta los K vecinos más cercanos, R un radio de distancia y A es un adaptativo a los dos anteriores, tiene en cuenta K vecinos cercanos y un radio de distancia. Y finalmente el método de experto, donde una persona conocedora de la especie focal que se está a estudiar dibuja a mano alzada cómo cree que es el área de distribución de esta especie o por dónde se distribuye. Entonces mostramos aquí un ejemplo con datos reales. Para eso nos hemos descargado las ocurrencias que hay de una base de biodiversidad, para en este caso el Quercus pyrenaica, y hemos obtenido 12.342 observaciones, hemos aplicado filtros de error y estas ocurrencias lo vamos a comparar en base a los métodos que acabamos de obtener con el área de distribución que existe a día de hoy, que es el del Atlas de las plantas vasculares de Europa, que data del año 1988 y es la información que tenemos sobre el área de distribución de esta especie. Entonces, en base a esto, aplicamos los algoritmos anteriores y obtenemos este gráfico. El primero es nuestra área de referencia, el siguiente los datos de ocurrencias de la especie y a continuación cada una de las metodologías que hemos comentado hasta ahora y que son las que se emplean a día de hoy. Aquí cabe destacar que el método de experto, en este caso lo hemos hecho en base a 20 personas de la estación biológica, donde les hemos dado un mapa de distribución a nivel global y le hemos colocado las ocurrencias que existen a día de hoy de la especie y ellos mismos a mano alzada nos han dibujado por dónde creen que se distribuye esta especie. En base a eso hemos superpuesto los 20 mapas y hemos sacado un porcentaje que es entre el 85 y el 100% de estos mapas que coinciden en que el área de distribución de esta especie es la que se presenta aquí. Entonces, lo que observamos a simple vista es que para una misma fuente de información las áreas son distintas en base a cada uno de los métodos. Esto supone una complejidad para interpretar estos resultados y proponemos, en este caso, comparar estos métodos en base a la totalidad de la información o compararlo en base a número de fragmentos predicho por el área. Como conclusiones de todo esto, instamos un poco a los investigadores a que sean explícitos en el uso de este tipo de metodologías para generar áreas de distribución y así de esta manera podemos aumentar la reproducibilidad de estos estudios, además de permitir hacer comparaciones sólidas entre área de distribución generada por distintos métodos y en base a la información que nosotros tenemos. El segundo objetivo que nos planteamos aquí es ver el funcionamiento de estos algoritmos geográficos cuando variamos las características del área de distribución y en base a la cantidad y la calidad de la información que tenemos. Entonces, el objetivo específico es evaluar esta consistencia en estos algoritmos cuando vamos a variar la forma y la fragmentación del área en cuanto al número de observaciones, la distribución espacial de los datos y los posibles errores en estas bases de datos. Para ello, estas son las variables que vamos a estudiar. Por un lado están las áreas, donde evaluamos la forma y el número de fragmentos. Hemos seleccionado tres formas distintas, que es un círculo, un medio círculo y una estrella, para tener en cuenta la concavidad y la convexidad a la hora de delimitar las áreas. Por otro lado, el número de fragmentos, ya que existen metodologías que tienden a fragmentar y otras que no lo hacen. En base al tamaño de la muestra, para ello hemos seleccionado 5 niveles de factor en base a medidas centrales de dispersión
para los mamíferos que existen a día de hoy de ocurrencias en GBIF. 3 tipos de distribución que han sido aleatoria, uniforme y en aglomerados. Los errores, 5 niveles de errores, y estos 5 niveles han tomado en base a las ocurrencias de la IUCN, en base a las ocurrencias de GBIF y los mapas de distribución de la IUCN, y hemos visto cuántos puntos caen dentro y fuera de la IUCN, y con esto hemos sacado los porcentajes de error. Y finalmente los 5 métodos más comúnmente utilizados, con 5 parámetros para cada uno de ellos. Entonces, lo que tenemos por un lado son áreas que para nosotros consideramos áreas de referencia y ploteamos toda esta información. Entonces, por ejemplo, para el primer gráfico vemos que tenemos un círculo, que sería nuestra área de referencia. La distribución sería una distribución random con error 0%, o sea, sin errores, y un tamaño muestral de 50. Y así sucesivamente con cada uno de estos escenarios. En total se plantean 16.000 y pico escenarios y se hacen 50 simulaciones para cada uno de estos, para que tengamos buenas estimas de los intervalos de confianza. Las variables respuesta que vamos a estudiar aquí, por un lado, son la sensibilidad, que sería la proporción de área bien predicha. En el gráfico que se muestra, por un lado tenemos el área de referencia, que es la estrella, y luego pintado en azul sería el área que me genera uno de los algoritmos seleccionados. En este caso ha sido un local convex hull, con un escenario que es una distribución random, con errores y un tamaño muestral relativamente pequeño, ya que son 100 puntos. En base a esto, bueno, pues tenemos sensibilidad, que sería el área que está bien predicha, que efectivamente corresponde con mi área de referencia. Luego tenemos el error de tipo 1, que sería el área que mi algoritmo me está diciendo que sí pertenece al área de distribución, pero que realmente no está dentro de ese área de distribución de referencia, que sería la B, y es debido a errores. Y por otro lado, consideramos el número de fragmentos que se predicen en cada uno de estos escenarios. Estudiamos tres factores, que son la cantidad de información, la distribución espacial y la existencia de errores, y aplicamos modelos lineales generalizados con una distribución beta. Los resultados obtenidos, en este caso, para el tamaño muestral, pues como era de esperar, con tamaños muestrales grandes vemos que hay mejores estimas en ausencia de errores y sesgo espacial. Por otro lado, para los sesgos, hemos observado que con distribuciones uniformes y aleatorias han producido un bajo efecto cuando estimamos el área de distribución. Sin embargo, con datos agrupados, esto ha afectado fuertemente cuando estudiamos la sensibilidad y no tanto el error de tipo 1, o sea, el área mal predicha. En cuanto a los errores, los algoritmos que han sido más robustos, sin errores ha sido el K y el R local convex hull. Con errores y estudiando la sensibilidad, el algoritmo más robusto ha sido el R local convex hull y el kernel, y con errores el método de ALOCO ha sido el más robusto al estudiar el error de tipo 1. Un ejemplillo con datos reales, en este caso, para la rata de agua, Arbicola apidus. Por un lado tenemos un muestreo sistemático que se ha efectuado hace unos pocos de años, y al lado aparecen las ocurrencias que registra GBIF hasta el día de hoy. Entonces, bueno, aquí un poco exponer que sabemos que la zona, por ejemplo, en el muestreo sistemático de Cataluña, incluso la costa cantábrica y algo en Galicia, esta especie ha desaparecido por culpa del bisón americano, y sin embargo GBIF nos da ocurrencias de esta especie en estas zonas, y esto, bueno, pues seguramente sea porque son datos históricos y no se ha hecho una escala temporal a la hora de trabajar con estos datos. Y debajo se han aplicado los dos métodos más robustos al 100% y al 95% de la información que tenemos. Como conclusiones preliminares a todo lo que acabo de exponer, los resultados confirman que los métodos del kernel y el ALOCO son los más robustos cuando variamos este tipo de características de la forma de área de distribución y la cantidad y la calidad de la información. En este sentido, dependiendo de lo que nosotros queramos responder, la elección de un método geográfico para generar un área de distribución es algo primordial, y de nuevo instamos a ser explícitos a la hora de construir este tipo de áreas y en base a los objetivos que nosotros queremos responder
y construir. Entonces, la idea que tenemos es intentar generar mapas sistemáticos de distribución de biodiversidad. El objetivo sería generar áreas de distribución de manera sistemática, que sean reproducibles y para la información que tenemos disponible, que además pueda ser hecho para cualquier nivel taxonómico, para cualquier escala espacial y en cualquier momento del año. Y a nuestra disposición, como he ido contando hasta ahora, pues tenemos unas bases de datos que acumulan información de biodiversidad. Estas son GBIF, Map of Life o SpeciesLink. Pero lo que nos planteamos ahora es si existe información suficiente para todas las especies conocidas y niveles y taxones superiores. Bueno, pues para esto nos hemos ido hemos hecho una descarga masiva en GBIF para la clase de mamíferos y donde hemos obtenido que hay información para 4.402 especies, pero actualmente se conocen 5.487 especies y la lista roja de especies amenazadas tiene mapas de distribución de 4.440 especies. Por lo tanto, no tenemos información para todo. Y a pesar de que tenemos un número elevado de especies con ocurrencias, tenemos 4 millones y pico de registros, en esa base de datos hay 370 especies que solamente tienen un registro, 1.432 especies que tienen menos de 10 registros y una mediana de 29. Por lo tanto, tenemos en nuestras manos una disponibilidad de ocurrencias que es incompleta y sesgada. Existe sesgo taxonómico, sesgo temporal y sesgo espacial. En este gráfico, bueno, pues presentamos los datos de GBIF para toda la orden de carnívoros y efectivamente se comprueba que en la parte más oriental, Rusia y Rusia, tenemos muy poquita información en comparación con de la parte occidental de Europa y Estados Unidos, Canadá, tal. Bueno, por otro lado tenemos otras fuentes de información que son los mapas de distribución de la IUCN que están generados por expertos. Esto es un ejemplo, en este caso para la Mustela arminea. Por un lado están las ocurrencias de GBIF, que son los puntos en negro, y por otro lado el área de distribución que nos da la IUCN. Dos cosas evidentes aquí es que no tenemos información en la parte de Rusia, pero sin embargo también sabemos que esta especie no se distribuye en Groenlandia. Por lo tanto, tenemos por un lado áreas generadas en base a las ocurrencias de GBIF con algoritmos geográficos, por otro lado tenemos las áreas de la IUCN por especie y cuando nosotros superponemos estas dos áreas tenemos unas zonas de concordancia y unas zonas de discordancia. Entonces, en base a las zonas de discordancia, en este caso, en este ejemplo, tenemos en rosa sería el área de distribución para uno de los algoritmos que nos ha salido más robusto, en verde las ocurrencias de la especie focal y lo que nosotros queremos ver es en la parte discordante con la IUCN si tenemos esfuerzo de muestreo de otros grupos taxonómicos cercanos a la especie que estamos estudiando. Entonces, efectivamente, ploteamos la información y los puntos en rojo serían ocurrencias de otras especies taxonómicamente cercanas a la especie focal. En estas áreas donde sí tenemos información de otras especies podemos decir que existe una certidumbre de que tal vez esa especie no se distribuye ahí. Sin embargo, seguimos teniendo zonas donde no tenemos información de ocurrencias. Para ello nos planteamos un método heurístico que nos permita generar datos de no presencia. El objetivo es construir un método heurístico para reducir este sesgo generado por observaciones agrupadas a la agregación espacial, al esfuerzo de muestreo. Tenemos que asumir que las observaciones de otros taxones se van a utilizar como esfuerzos de muestreo, cuanto más cerca esté la taxonomía mejor, y también asumimos que observadores que registran especies taxonómicamente cercanas podrían detectar, identificar y registrar la especie focal. Definimos este método donde S sería el conjunto de observaciones del taxón y NDF serían las observaciones disponibles para el taxón que queremos estudiar y el taxón focal pertenece a un conjunto de taxones próximos. Entonces el algoritmo funcionaría de la siguiente manera. Escogemos aleatoriamente una observación dentro de S, vamos a identificar la observación más cercana al taxón que queremos estudiar, lo añadimos en una nueva colección y este proceso se repite n veces hasta tener un conjunto de observaciones. De esta manera podemos comparar, por un lado, áreas de presencia, áreas potencialmente sesgadas y áreas de incertidumbre.
Y ya finalmente un quinto objetivo que sería el poder aplicar todo esto en una web de plataformas de distribución de datos, y por un lado tendríamos fuentes de información que están actualizándose constantemente, ya que está entrando información diaria, en base a unas pequeñas preguntas que nosotros queramos responder. Se elegiría el método que mejor se adapte a estas preguntas, como pueda ser el tipo de especie con la que estamos trabajando, si consideramos que este área debe ser fragmentada o no, si existe esfuerzo de muestreo, etc. Y se elegiría de esta forma el mejor método adaptado a estos datos y la parametrización que engloba estas metodologías. Y esto sería todo. Muchas gracias.